El 15 de febrero de 2015, Córdoba amaneció bajo el agua. En algunas pocas horas habían caído según las zonas entre 270 y 300 milímetros de lluvia. Fueron muchos los sitios donde el agua generó destrozos, pero en las sierras chicas, puntualmente en las ciudades que rodean la cuenca de los ríos Ceballos y Saldán, los daños fueron inconmensurables. 9 personas perdieron la vida de manera directa y miles de viviendas fueron afectadas o destruidas completamente. A 10 años de las inundaciones en las sierras chicas, ¿qué cambios se produjeron para evitar una catástrofe semejante? ¿Se implementaron políticas públicas que apunten a contener lluvias de magnitudes tan grandes? ¿Cómo se trabajó en la contención psicológica y emocional de las personas que perdieron todo aquella jornada? 8 funcionarios de la provincia el día viernes sabían que realmente iba a llover muchísimo y que nos íbamos a inundar y no hicieron nada para alertarnos ni para salvar vidas. Eso no se lo vamos a perdonar nunca. Solamente Dios, si existe Dios, se lo va a perdonar. Tras la inundación del 15 de febrero de 2015 y esta falta o ausencia de un sistema de alerta temprano, se empieza a implementar un sistema con múltiples avisos. Avisos territoriales locales, como el que estamos viendo aquí, que consiste de sirenas que suenan con una fuerza muy importante para que se entere toda la gente de que está pasando algo jodido y que hay que alertarse tempranamente. Cuando el sonido es constante por un tiempo prolongado, eso marca la necesidad de evacuación urgente de la población en el área inundable. Eso es central tenerlo en cuenta porque los periodos para poder evacuarse contemplan unas escasas horas. Simplemente si hubiera habido esto que hoy tenemos aquí, que son sistemas de alerta temprano, que se lograron a partir de la lucha de las asambleas de vecinos inundados. Esto muy simple, que es avisar antes a quienes viven cerca del río. Eso no ocurrió. Y yo digo, fue un tsunami que cayó del cielo, ¿no? Porque así como cuando se producen los tsunamis en las costas, el mar se retira y vuelve con tanta furia, aquí cayó agua de una manera totalmente inusual en esta zona, generándonos todos los enormes problemas que hemos tenido. Cuando decimos que el cambio climático implica aumento de frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, bueno, eso que pasó ese día, 300 milímetros, o sea, un tercio de la precipitación anual en tan solo 12 horas, es un evento extremo y muy intenso, ¿no? Ahora bien, los sistemas naturales tienen forma de amortiguar esto, que es lo que estábamos hablando de las funciones de la vegetación. Si a esto del cambio climático o de estos fenómenos extremos le agregamos otros cambios, como por ejemplo los cambios en la cobertura de la tierra, particularmente acá los desmontes y la pérdida de este efecto esponja de los bosques, tenemos ahí una retroalimentación de estas cosas. Ahora están desmontando todo. Ahora se sienten las máquinas acá en el taller de Mendiolaza. Hace un tiempo los vecinos propusimos un amparo para que se proteja este recurso ambiental, no solamente por lo que decías de los pajaritos, de las plantas, la biodiversidad, sino también por la cuestión del agua, que ha causado tantos dolores recientemente. En nuestro sistema serrano es normal que haya crecidas todos los años, ¿no? Crecidas estacionales después de las precipitaciones y bueno, vemos este tipo de acumulaciones de restos que van trayendo las crecidas en los ríos, que son, como decía, parte de la dinámica natural. Lo que pasó en el 15F en particular es que podíamos encontrar este tipo de cosas que incluían ramas y cosas naturales, pero incluso basura, restos de autos, restos de, bueno, ropa, me acuerdo un montón, implementos de cocina, de cualquier cosa que se te ocurra podías encontrar uno en el río, pero además era eso, ¿no? Enganchado de los árboles a 3-4 metros de altura.
esta zona de Villa Silvina es una zona donde ya hemos atravesado todos Salsipuedes. Entonces en ese momento, bueno, el agua cubría todo este sector del lecho del río en el que estamos hoy parados, y la acumulación de objetos y de restos de árboles y de, bueno, un montón de cosas era muy notoria en esta zona. Por supuesto me superaba a mí en altura. Estábamos hablando de que el río en ciertas partes de Salsipuedes creció 4 metros por encima de su nivel normal. Ahí adelante tenemos el puente de Villa Silvina, que estaba totalmente cubierto por el agua en ese momento y que fue bastante afectado también en su estructura. ¿Tenés miedo? Sí, ya ahora, sí, ya con solo escuchar los clientes que vienen, todos los que han sufrido, todo, sí, te da un poco miedo, sí, porque tienen que volver a empezar todo de nuevo, y es un problema. El agua ya pasa a ser un problema. Hay gente que se ha ido de su casa, y aparte que no le quedó ni casa, porque la llevó a la casa y el terreno también. Y ahora están con terror. El planeamiento urbano tiene un rol central en el desarrollo de políticas que permitan a futuro evitar inundaciones. Pero lo central e importante es que ese planeamiento tiene que perder el foco catastrofista y benéfico para el capital y ganar el foco de una construcción colectiva, participativa y lo más vinculante posible a través de la participación ciudadana. Y el darle las espaldas al río empezó a generar un planeamiento negador de la relación de la sociedad con el río. Y al negar la relación de la sociedad con el río, lo que termina ocurriendo es un planeamiento violento para con la naturaleza, que obviamente, que ante lluvias fuertes, termina siendo peor de violento para quienes viven cerca del río. Aquí donde estamos, en el Parque Integrador de Unquillo, también llegó la inundación, y la afectación que generó la inundación fue también benéfica para el planeamiento urbano. El planeamiento urbano que se terminó generando después del 2015 fue un planeamiento de avance sobre las áreas inundables. Y ese mismo avance sobre las áreas inundables llevó a que hoy haya complejos de hasta 33 viviendas o loteos con más de 15 unidades habitacionales en lugares donde antes se inundaba una sola casa. Estamos a metro del puente Estela, en la unión del arroyo Saldán, que viene bajando desde Río Ceballos, y el río de Unquillo, que viene bajando de la zona de Quebrachitos y Cabana. El día del 15 de febrero de 2015, aquí convergieron dos grandes olas, por decirlo así, que se mantuvieron por horas, inundando todos estos barrios que están aquí cerca. La marca de agua que se llegó a hacer hasta la bajante que hubo fue hasta aquí. Estas son las marcas que realizó la agrupación Tagua y un equipo de psicólogos que trabajó con la comunidad local, pero llegó más arriba en el primer momento, inundando muchísimas casas en este barrio. Mis padres están adentro de la casa y no pueden salir, y la policía la verdad que no hace nada. Eso es la verdad. Vino un particular recién con su lacha y se metió, porque otra cosa no hacen. ¿Cómo es la situación en Villa Allende? Un desastre, la verdad que un desastre. Esa es la verdad. ¿Los vecinos tienen miedo a los saqueos? Eso no lo sé, la verdad, pero debe ser también eso por lo que no sale la gente de su vivienda. Hicimos los contactos con el municipio de Río Ceballos, que estaba concentrando la atención, y fuimos a hacer un primer diagnóstico, gente que teníamos experiencia en la temática de gestión de riesgo de desastre. Y a partir de eso nosotros gestionamos una convocatoria a voluntarios de psicología para armar un grupo. Entonces, a partir de eso se definió cómo trabajar con las comunidades afectadas, con familias, con personas muy afectadas, con familias que habían perdido porque hubo fallecidos. También esto es lo que enseña que mientras formemos a las comunidades, informemos adecuada, oportunamente, tienen más capacidad de reparar, de tomar las medidas oportunas, repararse también, organizarse, saber qué hacer
ante un evento, saber cómo cuidarse para que la comunidad sepa por qué es el primer respondiente. Y si sabe qué hacer, hay menos damnificados, damnificadas, menos víctimas. Después se hicieron intervenciones con incendios, por ejemplo, con inundaciones, donde se define en qué posibilidad está el equipo para ir a terreno, donde hay ya profesionales perfilados en esa materia, ¿no? en ese paradigma de atención en eventos adversos como nuevo desafío disciplinario también, ¿no? Estoy de espalda a mi casa porque todavía no me animo a verla. Desde aquel día 15 de febrero que pude salir y salvarme milagrosamente, porque conozco el comportamiento del río y no es la primera vez que nos pasaba, que hemos tenido que salir corriendo desde el 2007, que hubo una creciente muy grande. La vivencia de descontrol, de no saber cómo dominar la situación, el que se le rompió toda la relación con el medio, con el territorio, con el hábitat, genera un sufrimiento psíquico muy importante más allá de lo que se pierda. O sea, a nosotros esto nos produjo una enseñanza, porque el dolor también era por lo ambiental, el dolor psíquico era por lo ambiental, no solo por la pérdida de una habitación, porque en lo ambiental y en el hábitat se concentra historia singular. Hay mucha parte de la historia no es solo de los vínculos humanos, es con lo no humano y tiene profunda significación psíquica, el vínculo con lo no humano. Esto es un aprendizaje que vivenciamos ahí directamente, gente que sufría más el cambio del ruido del ambiente, del río, sufría más eso que haber perdido una parte de la casa. No podía dormir por el cambio del río, el sonido. O sea, eso es un aprendizaje para muchas disciplinas, ¿no? ¿Qué pasa con el ambiente, con el hábitat y cómo nos constituye psíquicamente el hábitat? No solo los vínculos con otros humanos, que es lo que más común en psicología. Sigue cronicando que hoy, cuando uno escucha una lluvia durante la noche, no es lo mismo que cuando la escuchaba antes, porque está como ese fantasma rondando, ¿no? de que algo muy feo puede pasar y que no necesariamente estamos en condiciones de poder soportar situaciones como estas. Tenemos estos algarrobos, quebrachos blancos, talas, y se mezcla un poco con en últimos parches de monte, de pie de monte de sierra, que va quedando en el corredor de las Sierras Chicas. Se van a hacer 5 countries y canchas de golf. Van a seguir ocurriendo, lamentablemente, este tipo de cosas. Por supuesto, no podemos decir ni cuándo ni con qué intensidad, porque justamente tienen esa característica de ser impredecibles. Por eso es que tenemos que tratar de conservar todo lo que podamos, las otras cosas que sí podemos manejar. Por ejemplo, la salud de los ecosistemas que mencionaba anteriormente. Tener bosques en buen estado de conservación, no continuar con el avance sobre estos bosques, con la urbanización. Y también algo que me parece importante destacar es no apostar necesariamente o siempre a estas soluciones basadas en grandes obras de infraestructura, como que van a ser la solución para este tipo de cosas. Con eso me refiero a represas, a encauzar ríos, ese tipo de cuestiones que se han visto que pueden ser una solución durante un tiempo relativamente corto cuando ocurren estas cosas, pero que indefectiblemente también son desbordadas. Es importantísimo este acto que hago de recordar cada uno de esos momentos, porque la inundación es parte del proceso de lucha y de accionar académico que hacemos quienes investigamos desde las ciencias sociales, desde la geografía,
temáticas relacionadas con lo ambiental. Es un hito histórico, pero también es un hito de lucha colectiva en lo que es la región de Sierras Chicas y a nivel provincial también, porque muchas luchas se referencian en lo ocurrido en Sierras Chicas, para tratar de transformar colectivamente los territorios en los que habitamos, preservando también esto, que son los lugares que cuando el río baja siguen vivos y que nos llaman a encontrarnos para resguardar estos territorios, los arroyos, las márgenes de los ríos, las escuelas, los patios, las plazas. A partir del 2015 lo que ocurrió es que tanto la población como los municipios empezaron a ser más conscientes de que había un porqué detrás de esta necesidad de proteger a los bosques, y ya no solo desde un punto de vista de la belleza estética o de la biodiversidad, sino también porque los bosques nos brindan todos estos servicios de regulación, ¿no? Por ejemplo, de regulación hídrica en las cuencas serranas. Se cambió un poco la forma de ver a los bosques nativos y de priorizar la conservación de estos bosques. Hoy lo que hemos visto es que hay un control mayor sobre los desmontes o sobre las alertas de desmontes, no necesariamente sobre que los desmontes ocurran o no ocurran, pero sí vemos que la ciudadanía, por ejemplo, está mucho más alerta a estas situaciones porque ya empezó a ver estas conexiones que hay entre la salud de los ecosistemas y la probabilidad de que ocurran estas catástrofes.